Soy espírita, soy espírita. Normalmente, cuando pensamos en el sistema de justicia humano, hay como una expectativa intrínseca de proporcionalidad, ¿verdad? Sí, claro, una equivalencia lógica. Exacto. Existe un código que todos entendemos. O sea, alguien roba una manzana y, bueno, recibe una multa o una reprimenda menor. Alguien comete un crimen verdaderamente grave y pierde su libertad. Va a prisión. Es que ese equilibrio nos da una sensación de seguridad estructural. Entendemos las reglas del juego, digamos. Totalmente. Pero luego damos un paso hacia la historia de las religiones tradicionales. O sea, intentamos comprender cómo funciona la justicia divina y de repente ese código penal lógico se vuelve completamente irreconocible. Se desmorona por completo. Pasamos de un sistema medible a una especie de película de terror cósmica. Imagínate, un error temporal cometido en una fracción de segundo en términos de la eternidad y ¡pum!, se castiga con una tortura infinita. Y sin posibilidad de redención, que es lo más fuerte. Si lo analizamos fríamente, es la definición absoluta de un sistema de control basado en el terror psicológico. Es un panorama que desafía cualquier sentido de la equidad. Totalmente. Y lo verdaderamente fascinante aquí es observar cómo la humanidad ha ido deconstruyendo y transformando esa visión con el paso de los siglos. Buscando una explicación que no insulte a la razón. Y ese es exactamente el análisis a fondo que vamos a hacer hoy en nuestra conversación. Así es. Vamos a explorar los conceptos de una obra monumental, El cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo. Un texto escrito originalmente en 1865 por el educador y filósofo francés Allan Kardec. Y para nuestra charla nos basaremos en la traducción de 2020 de la Confederación Espiritista Argentina. Es vital establecer el terreno sobre el que estamos pisando aquí. Claro, porque no estamos frente a una novela de ficción alegórica. Exacto, ni tampoco ante un tratado teológico tradicional de esos que exigen una fe ciega y bueno, no permiten hacer preguntas. Al contrario, la obra plantea un análisis profundamente analítico y racional. Lo que hace Kardec es tomar las visiones históricas que la humanidad ha tenido sobre la vida después de la muerte, o sea, la visión pagana, la cristiana e incluso la materialista. Y la somete al escrutinio de la lógica y a la perspectiva de la filosofía espírita. Nuestra misión de hoy, entonces, es desmenuzar esa evolución. Entender cómo pasamos de imaginar un universo regido por el miedo a un creador implacable a concebir un cosmos verdaderamente dinámico. Un lugar donde priman la evolución constante, la reencarnación y, sobre todo, la absoluta responsabilidad personal. Pero a ver, para entender hacia dónde vamos al morir, me parece que primero debemos abordar el gran elefante en la habitación. Adelante. ¿Por qué le tenemos tanto terror a la muerte? Esta es la pregunta fundamental. Históricamente, el ser humano se ha enfrentado a tres grandes alternativas al contemplar el final de la vida física. Y la primera sería La nada absoluta, el materialismo puro, o lo que en la filosofía de la época se denominaba nadaísmo. ¿nadaísmo? ¡Wow! Sí, un término muy descriptivo. Esta postura plantea que con la muerte física se apaga el interruptor cerebral y, bueno, la conciencia desaparece para siempre. Pero espera, alguien con una visión puramente materialista argumentaría que al no haber un después, esta vida cobra muchísimo más valor. O sea, si esto es todo lo que tenemos, cada segundo es infinitamente valioso. Es un argumento muy común, sí, pero el análisis espírita lo lleva a sus últimas consecuencias morales. ¿En qué sentido? Imaginemos que a nivel colectivo se asume que mañana dejamos de existir para siempre y que no hay ninguna repercusión más allá de la biología. Claro, la lógica para muchos sería gocemos deprisa, sin importar el costo, porque el tiempo se acaba. Exactamente. Fomenta un egoísmo extremo. Si no hay consecuencias futuras, si el opresor y el oprimido terminan exactamente en la misma nada, desaparece el principal freno moral. El freno para no aplastar a los demás en la búsqueda del beneficio propio. Eso es. Un mundo basado absolutamente en la nada sería un mundo sin verdaderos cimientos de solidaridad a largo plazo. Entiendo el punto. Si la cuenta siempre se borra al final del día, ¿qué importa dejar deudas? Una excelente forma de verlo. Ahora, la segunda alternativa histórica es el panteísmo, la idea de la absorción en el todo universal, que a primera vista suena mucho más poético y espiritual.
Suena muy poético, sí. El panteísmo sugiere que el alma es como una gota de agua que al abandonar el cuerpo físico vuelve a caer en el inmenso océano de la energía universal. Se fusiona con el todo. Exacto, perdiendo sus límites y su identidad. Pensemos en esa analogía de la gota de agua por un momento. Para mí, imaginar esto es como pensar en un disco duro de computadora. A ver, explícame eso. Imagino un disco duro lleno de recuerdos complejos, conocimientos adquiridos con muchísimo dolor, años de esfuerzo personal, amores, lecciones. Toda una vida ahí guardada en esa memoria. Sí. Y al morir, alguien simplemente formatea ese disco duro y sube el espacio vacío a una gigantesca nube de datos sin nombre. ¡Wow! ¡Qué crudo! Es que la energía sigue ahí, el espacio sigue ahí, pero todo lo que te hacía ser tú, tu identidad, se borró por completo. Esa es una ilustración perfecta del problema. Imagina que esa energía vuelve a la red, pero la obra maestra que estabas creando desaparece. Se esfuma. En términos de consecuencias morales y filosóficas, el panteísmo resulta ser tan desesperanzador como el materialismo. Porque sin la conservación del yo, de la individualidad y la conciencia propia, el futuro pierde todo su valor real. Totalmente. ¿De qué sirve esforzarse toda una vida por superar defectos o por sacrificarse por otros si al final todos terminamos en lo mismo? Genios y criminales mezclados en una masa homogénea sin conciencia de quiénes somos. Es la anulación total del progreso personal. Así llegamos a la tercera alternativa, que es la conservación de la individualidad del alma. Pero aquí es donde entra mi lado escéptico. Conservar el yo suena bien como idea reconfortante, pero ¿cómo funciona mecánicamente? ¿Mecánicamente? Sí, o sea, si ya no tengo un cerebro físico, ni neuronas donde almacenar mi memoria, ¿cómo resuelve el espiritismo esto sin que suene a pensamiento mágico? Ahí radica una de las aportaciones más interesantes de esta filosofía. No se queda en la abstracción, propone un mecanismo explicativo súper concreto. Soy toda oídos. El alma no flota en el vacío absoluto, continúa existiendo en un cuerpo de naturaleza etérea, fluídica. Ah, una especie de envoltura de energía. Sí, que interpenetra el cuerpo físico durante la vida y sobrevive a su descomposición. A esto se le denomina perispíritu. A ver, entonces el perispíritu funciona como una especie de interfaz o molde energético. Exactamente. Es el archivo donde verdaderamente se imprime la conciencia. O sea que el cerebro físico sería solo el hardware temporal y este perispíritu es el verdadero disco duro que nos llevamos. Tal cual. Al comprender que existe esta continuidad tangible, que la identidad y los afectos no dependen de la materia densa para existir, el miedo natural a la muerte cambia. Claro, ya no es el esqueleto hediondo con la guadaña que nos enseñó la iconografía religiosa medieval. Se convierte en un simple cambio de estado, una transición. Y esto cambia el paradigma por completo. O sea, no hay pérdida, solo una mudanza. ¿Vale? Si conservamos esta identidad intacta gracias a esta interfaz del perispíritu, la pregunta obligada es ¿a dónde va esa individualidad con todos sus recuerdos a cuestas? Esa es la gran interrogante que ha obsesionado a la humanidad por siglos. Y aquí es donde la religión tradicional nos ha vendido mapas muy, pero muy específicos del más allá, geografías enteras de cielos e infiernos. Mapas detalladísimos, ¿sí? ¿Cómo desarma Kardec estas construcciones tan arraigadas? Lo hace demostrando que estas construcciones celestiales e infernales fueron creadas basándose en la ignorancia científica de su época. Bueno, es que pensemos en cómo imaginaba el universo la humanidad antigua. Creían literalmente en cielos superpuestos, físicos y completamente sólidos. Sí, se cita al astrónomo Ptolomeo, que llegó a hablar de 11 cielos de cristal. 11. Uno encima del otro. Y terminaba en el Empíreo, que era el lugar de luz brillante donde habitaba la deidad. Era una visión donde la Tierra era el centro absoluto de todo y el cielo estaba literalmente arriba. Pero la astronomía moderna destrozó ese mapa por completo. Claro, al demostrar que nuestro planeta es solo un punto imperceptible de polvo girando en un universo infinito sin un arriba o un abajo estricto. Por eso, la idea de un cielo circunscrito a una ubicación geográfica pierde todo sentido lógico, y por lo tanto el espiritismo redefine el cielo. Ya no es una dirección en un GPS cósmico. Para nada. Es un estado de conciencia, una condición del alma.
y rechaza contundentemente esa visión tradicional de la felicidad eterna como una ociosidad contemplativa. Que, seamos sinceros, suena a un aburrimiento insoportable. Absolutamente. Tocando el arpa y cantando alabanzas por los siglos de los siglos, sin ningún desafío o propósito. ¡Qué pesadilla! Sería una tortura en sí misma. La visión espírita propone que la verdadera felicidad en esos estados superiores de conciencia es la actividad, el aprendizaje continuo. O sea, cumplir misiones ayudando a otros mundos y a otras almas en el universo. Es un cielo de trabajo útil, no de vacaciones eternas. Ahora, si la visión del cielo necesitaba una actualización urgente, el análisis que se hace sobre la evolución del infierno es aún más revelador. Esa parte me parece fascinante. Comparar el infierno de las civilizaciones paganas antiguas con el que desarrolló el cristianismo posteriormente. Tomemos el tártaro pagano como ejemplo. A pesar de ser una concepción antiquísima, sus suplicios eran curiosamente mucho más morales y psicológicos que físicos. Sí, en el texto hay un ejemplo brillante sobre la visión de Telémaco visitando el Tártaro y encontrándose con el rey Nabofarzán de Babilonia. Ah, sí, el tirano sanguinario. Exacto. Este hombre fue un monstruo en la tierra, pero en el infierno pagano, su castigo no es estar en una parrilla asándose. ¿Cuál es su castigo entonces? Su castigo es ser esclavizado por aquellos que fueron sus propios esclavos y ser despojado de todo su poder material. Una inversión de roles muy poética, ¿no? Pero lo peor es el tormento psicológico. La luz insobornable de la verdad expone cada uno de sus vicios frente a todos y lo obliga a enfrentarse a su propia conciencia. Sin las distracciones de la riqueza o el poder para escudarse. Exacto. No puede esconderse de sí mismo en la oscuridad. Es un castigo que emana directamente de la naturaleza de la falta. Pero la paradoja histórica es que el infierno cristiano, que se suponía provenía de una religión fundamentada en la piedad y el amor, superó con creces la brutalidad del infierno pagano. Es que aquí llegamos a la parte que me parece más desconcertante de todas. El nivel de sadismo imaginado por ciertos teólogos medievales no tiene límites. Es casi incomprensible desde una perspectiva moderna. Figuras muy respetadas de la Iglesia, como San Agustín, defendían la existencia de lagos de fuego material y azufre real. Y para justificar cómo un alma inmaterial podía quemarse en fuego físico sin consumirse nunca, postularon algo increíble. El famoso segundo milagro. Así es. Argumentaban que Dios, en su supuesto amor, resucitaría a los condenados dotándolos de cuerpos físicos nuevos. Cuerpos con nervios, carne y sangre inmortales. Para el único y exclusivo propósito de que pudieran sentir el dolor físico del fuego por toda la eternidad, sin desintegrarse. Un milagro divino utilizado exclusivamente para garantizar la eficiencia de la tortura. Es una locura. Y con demonios corporizados actuando literalmente como carniceros y cocineros, avivando las llamas. Resulta una ironía brutal que la institución que predicaba el perdón 70 veces 7 haya institucionalizado un infierno infinitamente más vengativo que cualquier religión de la antigüedad. Es una contradicción inmensa. Pero ¿cómo encaja siquiera la figura y el mensaje original de Jesús en esta visión medieval tan macabra? Simplemente no encaja, y esa es la conclusión al analizar los textos originales. Jesús jamás instituyó el castigo físico eterno como un dogma inamovible de fe. Su lenguaje estaba lleno de alegorías orientales, ¿no? Totalmente. El ejemplo más claro es cuando usaba la palabra gehenna. Claro, cuando hablaba del fuego de la gehenna. Hoy en día pensamos automáticamente en el infierno espiritual eterno. Pero para quienes lo escuchaban en ese momento, la gehenna era un lugar muy real y tangible. Era el basurero en el valle a las afueras de Jerusalén, ¿cierto? Exacto. Un lugar donde se quemaban los desperdicios de la ciudad y a veces los cuerpos de criminales ejecutados. El fuego allí ardía constantemente para consumir la basura. Entonces, cuando Jesús advertía sobre acabar en la gehenna, estaba usando una metáfora súper impactante. Una advertencia severa que esa sociedad profundamente apegada a la materia y a la rudeza de su tiempo podía entender visualmente. Necesitaban imágenes fuertes para frenar instintos primarios. Precisamente. Pero Jesús jamás decretó que el arrepentimiento fuera inútil después de la muerte. Eso fue una construcción política y de control posterior. Pero a ver, seamos justos con la necesidad de orden. Si desmantelamos este infierno de fuego y azufre por considerarlo una táctica de miedo humano, ¿cómo funciona entonces la justicia divina? Es una pregunta muy válida.
Porque si no hay infierno, alguien podría pensar que no hay consecuencias para los peores crímenes, y eso tampoco es lógico. ¿Cómo se equilibra la balanza para quienes cometen errores verdaderamente graves? El equilibrio se encuentra aplicando pura lógica a los atributos que las mismas religiones le otorgan a la inteligencia suprema. A ver, explícame eso. Si partimos de la premisa fundacional de que Dios es infinitamente justo, infinitamente bueno y omnisciente, Lógicamente, no puede ser infinitamente vengativo ni rencoroso. matemáticamente no cuadra. Un castigo de duración infinita, sin ninguna posibilidad de redención o aprendizaje, aplicado por una falta que fue temporal. Una falta cometida en la ignorancia de una corta vida humana. Rompe por completo cualquier noción de proporción. Dejaría de ser justicia para convertirse en venganza ciega. Fíjate que hay un punto fascinante que se señala en el texto sobre la paradoja del Padre Nuestro. Ah, sí, la famosa petición de perdón. Se nos exige a los seres humanos, que somos imperfectos y limitados, que perdonemos a quienes nos ofenden. 70 veces 7. Pero bajo el dogma del infierno eterno, resulta que Dios mismo se negaría a perdonar a un alma arrepentida, simplemente porque ese arrepentimiento llegó 5 minutos después de que el corazón físico dejó de latir. Es exigirle a la criatura humana una moralidad y una capacidad de perdón muy, pero muy superiores a las del propio Creador. Es un absurdo filosófico gigante. Por eso, la noción de un purgatorio entendido como un estado de castigo temporal que busca la purificación es mucho más racional y cercana a la verdadera justicia. Pero aquí la filosofía espírita da un paso más allá y aterriza el concepto de una forma que me voló la cabeza. El purgatorio no es un lugar nebuloso, de llamas suaves, esperando en alguna dimensión desconocida. El purgatorio es la tierra. Exacto. Este planeta, nuestro día a día, con todos sus problemas, es el purgatorio. Y existen incontables mundos similares en el universo que funcionan como mundos de expiación y prueba. Y esto, si lo piensas, cambia profundamente nuestra comprensión del sufrimiento. Las miserias, frustraciones y tragedias de la vida humana no son castigos arrojados desde el cielo por una deidad ofendida. Son las consecuencias naturales de nuestras propias acciones pasadas. El alma lleva en sí misma el germen de su propio castigo, a través de la culpa y la imperfección. Y la herramienta fundamental de esta justicia es la reencarnación, ¿verdad? Efectivamente, a través de existencias sucesivas, el alma tiene la oportunidad, y casi la obligación, de reparar el mal exactamente allí donde lo causó. Aprendiendo la lección desde todos los ángulos posibles. Déjame retomar la idea de la justicia humana con la que empezamos. A ver, vuelve a la analogía de la ley. Imaginemos un país que tuviera una única sentencia en su código penal, la pena de muerte perpetua, Un sistema extremadamente rígido. y se la aplicaran exactamente igual al niño hambriento que roba una manzana y al criminal más despiadado de la historia. Lo denunciaríamos inmediatamente como una tiranía primitiva y absurda. Sin duda alguna. Entonces, ¿cómo fuimos capaces de atribuirle un sistema tan básico, ciego y desproporcionado a la inteligencia suprema del universo? No es lógico desde ningún punto de vista. En el paradigma evolutivo que plantea Kardec, el castigo no es una cadena perpetua decretada por un juez que busca venganza. ¿Cuál sería la analogía correcta entonces? Pensar en un tratamiento médico dentro de un hospital. El proceso de curación puede ser doloroso, por supuesto. A veces la enfermedad moral del egoísmo o la crueldad está tan arraigada que requiere una cirugía profunda y dolorosa. Pero espera, si planteamos que todo dolor es un tratamiento, ¿no corremos el riesgo de caer en culpar a la víctima? Es un tema muy delicado, sí. Porque pensar que cualquier persona que sufre una injusticia o una enfermedad terrible se lo merece porque está pagando una deuda pasada, eso suena muy áspero, muy insensible. Es una distinción crucial que la obra deja muy clara. No todo sufrimiento es el pago exacto de una deuda kármica. En plan, ojo por ojo. Como dijimos, la tierra es una escuela, además de un hospital. ¿Quieres decir que algunas cosas se eligen voluntariamente? Exacto. Muchas almas eligen pruebas difíciles. Eligen enfrentar limitaciones físicas, pobreza o entornos hostiles, no porque estén siendo castigadas, sino porque esas condiciones son el gimnasio perfecto para desarrollar virtudes específicas. Virtudes como la resiliencia, la empatía o la paciencia, digamos. El objetivo final de la intervención médica siempre es sanar al paciente y hacerlo más fuerte, no torturarlo por el mero placer de verlo sufrir. Y la regla de oro que se establece es que la duración de este tratamiento doloroso depende única y exclusivamente de la voluntad del paciente. De su disposición para aceptar la cura, arrepentirse y comenzar a reparar el daño.
El camino hacia el progreso nunca, pero nunca se cierra para nadie. Y si establecemos firmemente que el destino ineludible de absolutamente todos los seres es el progreso evolutivo, tarde o temprano, Inevitablemente. esto nos obliga a cuestionar la estructura misma del mundo espiritual que nos han contado. O sea, ¿qué pasa entonces con los extremos de la narrativa clásica? Te refieres a los buenos muy buenos y los malos muy malos, me imagino. Exacto. ¿Qué pasa con los ángeles purísimos y los demonios infernales? Existen seres que fueron creados ya perfectos desde el origen y otros creados con un destino irrevocable hacia la maldad. Para entender la refutación que hace el libro, primero veamos la versión dogmática. El texto analiza visiones como las del Concilio de Letrán. Que sostenía que Dios creó criaturas espirituales completamente separadas de las humanas. Según esto, extrajo de la nada a los ángeles, creándolos ya perfectos, llenos de gracia y divididos en estáticas jerarquías. Serafines, querubines, arcángeles y todo eso. Seres que nunca tuvieron que esforzarse un milímetro para alcanzar esa luz. Y el reverso de esa misma moneda es el mito de la rebelión de Lucifer. La historia dice que Lucifer, supuestamente el ángel más brillante y perfecto, de repente experimentó orgullo. Se rebeló al no aceptar los planes divinos, cayó en desgracia y se convirtió en el rey eterno de los demonios. Con un ejército infinito de demonios menores dedicados exclusivamente a atentar a la humanidad. Es una narrativa súper cinematográfica. Pero cuando la pasas por el filtro de la lógica más básica, surgen objeciones colosales. Objeciones insalvables. La primera es sobre la naturaleza de la perfección misma. Si los ángeles fueron creados absolutamente perfectos y vivían en la presencia directa y radiante de Dios, ¿de dónde surgió el orgullo? ¿Cómo es posible que un ser perfecto se equivoque de esa manera? La imperfección no puede nacer de la perfección absoluta. Es lógicamente imposible. Es como decir que un vaso que está herméticamente sellado y rebosante de agua pura, de repente, siente sed. Es una contradicción de términos enorme. Exactamente. Y la segunda objeción ataca directamente la omnisciencia divina. Este punto es fuertísimo. Si Dios conoce el pasado, el presente y el futuro desde siempre, sabía indiscutiblemente antes de crear a Lucifer y a sus seguidores que iban a fracasar. Sabía que se corromperían, que serían condenados a una eternidad de oscuridad. Y lo que es peor, sabía que serían la causa de la perdición y el sufrimiento de miles de millones de almas humanas. Crear a un ser, dotarlo de vida, sabiendo con certeza matemática que está destinado a la ruina eterna y a destruir a otros, es un acto que destruye desde los cimientos la idea de la infinita bondad y sabiduría del Creador. lo convierte en el arquitecto de una tragedia completamente evitable. Frente a estos callejones sin salida de la teología tradicional, la perspectiva espírita ofrece una explicación que devuelve la racionalidad y la justicia al universo entero. Los ángeles no son una especie misteriosa ni una corte de aristócratas espirituales que se saltaron la etapa del esfuerzo. Son sencillamente almas como nosotros. Almas humanas que comenzaron siendo simples e ignorantes, pero que tras recorrer el inmenso camino de incontables existencias, Equivocándose, aprendiendo y reparando sus errores a través del tiempo. han alcanzado el grado más alto de perfección evolutiva. Son nuestros hermanos mayores, por así decirlo, no una especie alienígena perfecta. Lo cual nos lleva a la lógica conclusión de que los demonios tampoco existen como entidades eternamente consagradas al mal y despojadas de toda esperanza. Entonces, ¿qué son los demonios en esta visión? Los llamados demonios no son otra cosa que espíritus aún imperfectos. Son seres desencarnados que temporalmente están dominados por un egoísmo atroz o una profunda ignorancia. Y que se resisten obstinadamente al bien. Sí, exactamente. Son como los estudiantes que se niegan a estudiar y repiten el mismo año una y otra vez, haciendo la vida imposible a los demás en el recreo de la escuela. Es una excelente forma de visualizarlo. Pero la clave aquí es que no están fuera de la jurisdicción de la ley del progreso. O sea, podrán resistirse durante siglos. Podrán causarse a sí mismos sufrimientos espantosos al ir en contra de las leyes de la armonía universal. Pero eventualmente, el agotamiento del dolor y el despertar de la conciencia los empujará hacia la luz. Ningún padre abandonaría a su hijo enfermo para siempre, por muy rebelde que sea, ¿no? Jamás.
Y fíjate que hay algo más sobre esa visión jerárquica y estática del cielo tradicional que llama mucho la atención desde un análisis moderno. Ah, lo de la adoración constante. Sí, pensar que la inteligencia suprema detrás de la complejidad de los agujeros negros, la física cuántica y las galaxias, necesita una corte infinita de seres alados cuya única función es cantarle alabanzas incesantemente. Por los siglos de los siglos. Es reducir al creador del universo al nivel de un monarca déspota, vanidoso y muy insegura de la antigüedad humana. Que necesita adulación constante para sentirse validado. Es proyectar nuestras debilidades más pequeñas, nuestros propios egos, sobre lo divino. Esa proyección antropomorfa es precisamente lo que el pensamiento que analizamos hoy busca limpiar. Si conectamos todas las piezas que hemos explorado, desde el miedo materialista a la muerte hasta la deconstrucción de infiernos literales y ángeles privilegiados, emerge un sistema profundamente unificado y coherente. La ley suprema que rige todo este inmenso mecanismo se resume en una frase: a cada uno según sus propias obras. No hay atajos. No existen favores inmerecidos, lo que elimina la idea de ángeles creados perfectos sin ningún esfuerzo previo. Y no existen castigos irrevocables sin posibilidad de redención, lo que borra la existencia de demonios perdidos eternamente. Todos los seres pensantes del cosmos están recorriendo exactamente el mismo camino ascendente. Es un modelo maravillosamente equitativo. Entonces, llegamos al punto donde debemos preguntarnos qué significa todo esto en la práctica. Al cerrar nuestro análisis a fondo de hoy, la sensación que predomina al estudiar estas ideas no es de miedo. Al contrario, es de un profundo y radical optimismo. Cambia de raíz nuestro paradigma existencial. Queda claro que no somos peones minúsculos, desechables e impotentes atrapados en el fuego cruzado de una guerra cósmica. Entre fuerzas mitológicas del bien y del mal absoluto. Y definitivamente no estamos caminando por la cuerda floja a un solo error de distancia de ser arrojados a una tortura sin fin. Pasamos del paradigma del terror al paradigma de la educación. El universo entero se revela no como un tribunal inquisitivo buscando la menor falta para condenarnos, sino como una escuela infinita, maravillosamente estructurada. diseñada específicamente para garantizar nuestro éxito a largo plazo, por más que nos demoremos en graduarnos. Y esto nos deja con una reflexión práctica para quienes nos escuchan, algo para llevar en la mente y masticar mucho después de que termine esta conversación. Una idea para llevarse al día a día. Exacto. Si esta premisa es correcta, si llevamos con nosotros absolutamente cada aprendizaje en esa memoria profunda de la que hablamos, En el periespíritu. y si resulta que este planeta en el que caminamos hoy es nuestra aula de clases y nuestro gimnasio moral, ¿qué pasaría si hacemos un cambio drástico en el lente con el que evaluamos nuestra cotidianidad? Es una propuesta poderosa. Pensemos en las aparentes injusticias, en las crisis, en esos dolores incomprensibles que nos golpean de la nada. ¿Qué pasaría si dejamos de ver esos momentos como los castigos de un universo caótico o la venganza de un Dios enfurecido? Cambiaría todo. ¿Qué pasaría si empezamos a ver esos desafíos exactos como las pesas que nuestro propio espíritu programó levantar para ganar la fuerza que le faltaba? La justicia divina resulta ser la balanza interna de nuestra propia conciencia. Una balanza que nunca se equivoca. Así que, sabiendo que somos los verdaderos y únicos arquitectos de nuestro mañana, la pregunta queda en el aire. ¿Qué plano estamos dibujando con las decisiones que tomamos hoy? Creo en la reencarnación, creo en ese Dios, creo en la causa y efecto, creo en el amor, soy espírita. Soy espírita. Soy espírita.